Vamos a una nota, tranquilamente podríamos sumarlo como nombre propio porque hay varios temas de la actualidad para hablar. Me refiero al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que está en línea de teléfono. Ministro, Reinaldo Siete Case lo saluda en Radio con Vos, muchas gracias. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. A ver, varios temas. El primero, por una cuestión de agenda, y siendo usted una referencia del peronismo, no puedo evitar planteárselo, ¿no? ¿Cómo está viendo toda esta situación con una denuncia tan grave contra el expresidente Alberto Fernández? ¿Cómo impacta en usted como dirigente del peronismo? No, es una situación realmente muy preocupante, porque, bueno, cualquier hecho de violencia de género es repudiable, pero obviamente mucho más cuando se trata de alguien que tiene una responsabilidad institucional tan grande. Al respecto ya se ha pronunciado la única ministra de las Mujeres y Diversidades que hay en Argentina, que es Estela Díaz, con lo que siempre decimos, independientemente del caso de que se trate o de la ideología que tenga el acusado o de quién se trate la víctima o denunciante, siempre estar a disposición de la víctima, que la justicia trate el caso con celeridad, porque muchas veces justamente las demoras en este tipo de denuncias llevan a desalentar otras denuncias de muchas mujeres que se han visto violentadas, y eso, en caso de que haya una condena, de que se compruebe la situación, condenarla y repudiarla, que es lo que corresponde. En el caso Fernando Espinosa, ¿la ministra de Género reaccionó también así? Sí, nuestra posición siempre ha sido la misma, en ese sentido. Siempre, por eso, siempre con la perspectiva de género, siempre actuar con la perspectiva de género, pero también siempre dar el derecho a la defensa, que es lo que corresponde, y que determine la justicia. Y si hay una culpabilidad, apoyar la condena y repudiar. Había hecho mucho ruido en aquel momento. Yo recuerdo una foto al día siguiente de la denuncia que involucraba a Espinosa, donde aparecía el gobernador Kicillof al lado del intendente. Sí, hizo ruido. Nosotros lo que explicamos en todo momento es que es un intendente de la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos con los 135 intendentes, había una agenda importante para ese día y el gobernador se hizo presente en la actividad que tenía. Después lo otro es independiente de esta situación. De todas formas, aclarar que el caso del intendente Espinosa es un caso, entiendo que bastante distinto, inclusive hay acusaciones en contra de la denunciante que se han hecho públicas, inclusive de otras denuncias que había tenido la denunciante respecto de sus familiares por extorsión, etcétera. O sea que es un caso más complejo, digamos, es un caso que tiene sus particularidades. Ayer se reunió con Guillermo Franco. Vienen de una decisión que el gobernador consideró política en relación a que la planta de licuefacción que van a instalar Petronas y YPF no vaya a Bahía Blanca sino a Punta Colorada. ¿Qué le dijo Francos? No, hablamos sobre el tema. Yo le recordé la situación, hicimos un repaso de lo que había sucedido. Yo le di nuestra interpretación de lo sucedido, que es que hubo una decisión política del presidente Milei que la hizo pública en un canal de streaming, en el programa de Fantino, lo hizo público que no se iba a poner la planta de licuefacción en la provincia de Buenos Aires por la ideología del gobernador y por la falta de adhesión al RIGI. Nosotros explicamos que el RIGI estaba vigente en la provincia de Buenos Aires, así como en todo el territorio nacional, porque es una ley nacional, pero que además estábamos trabajando con un régimen de incentivos provincial para los impuestos provinciales, y que después, cuando se hizo el anuncio de la instalación en otra jurisdicción, en otra provincia, se dijo que era por razones técnicas, que había informes de consultoras, informes de YPF, que mostraban la mayor eficiencia, la mayor racionalidad económica de esa localización respecto del puerto de la provincia de Buenos Aires. Nosotros no estamos de acuerdo con esa caracterización, pero le pedí los informes, tanto el informe de la consultora Arthur de Little y del informe de YPF, se los pedí ayer,
y le escribí hoy nuevamente para repasar un poco los acuerdos a los que habíamos llegado y le solicité nuevamente que nos envíe los informes. Todavía nosotros no hemos visto, no son públicos esos informes, pero se los pedimos para, bueno, si es así, si es por razones técnicas, estaría muy bien que nos envíen las razones técnicas bien detalladas, bien descritas, para que nosotros podamos corroborar. Me parece que la transparencia es buena en estos casos y es una prudente consejera en estos casos. Claro, porque los argumentos técnicos en principio fueron expuestos, pero por lo menos parcialmente, lo que escuché yo, pero no se vieron, ¿no? Esto de que está más cerca de Vaca Muerta, que el costo era menor y que la profundidad ahí en Punta Colorada era adecuada para instalar un puerto allí, ¿no? Sí, titularon las supuestas razones por las cuales se localizó o que se va a localizar, o sea, hizo el anuncio que se va a localizar en Punta Colorada, pero no nos pasaron la información. Y puede ser que sea menor la distancia. Ahora, ¿cuánto es eso en dinero, que es lo que importa en última instancia para un proyecto de inversión? ¿Eso compensa la falta de un puerto? ¿Eso compensa la falta de infraestructura? ¿Eso compensa la falta de rutas, de caminos? ¿Eso compensa la falta de ya toda una estructura portuaria que viene trabajando los temas, inclusive en un puerto que ya se han hecho operaciones de licuefacción a través de barcos? Bueno, eso es lo que hay que saber. Si hay un informe técnico, o dos informes técnicos, como me dijo ayer, uno de YPF y otro de una consultora que la contrataron y en 5 días tenía un dictamen o un reporte. Nosotros averiguamos, una consultora que solamente tiene 4 empleados en Argentina, que se creó hace muy poquito. Ninguno de esos empleados tiene un perfil energético o vinculado con las infraestructuras, y lo hicieron en un fin de semana, como un trabajo práctico, digamos. Lo hicieron en un fin de semana. Ministro, es poco serio para mí, es poco serio, se lo dije. Se lo dije, bueno, él quedó ¿Cómo lo toma Franco? Franco, que viene del peronismo, ¿no? Por otro lado, como una cantidad bastante importante de funcionarios que están todavía en el Estado, ¿no? Porque la verdad que la relación entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia no parece la mejor, ¿no? Y no solo por este caso, no solo por este tema, ¿no? Por la cantidad de recortes que hay, algunos específicos de la provincia. Sí, no es buena la relación. Nosotros yo lo he hecho personalmente, también lo ha hecho el gobernador y otros ministros, hemos denunciado un plan sistemático de discriminación sobre la provincia de Buenos Aires, con el parate de 1000 obras, con el recorte en el primer semestre de casi 2 billones de pesos de recursos a la provincia de Buenos Aires. No se nos ha entregado, a diferencia de otras provincias, ningún aporte del Tesoro Nacional. Bueno, ahora nosotros lo consideramos otro capítulo de discriminación hacia la provincia, la decisión que se tomó respecto de la localización de la planta de GNL. Eso es así, es público. Pero nosotros, cada vez que nos convoquen a una reunión de trabajo, una reunión institucional, vamos a ir con el mayor de los respetos, como corresponde, pero vamos a defender nuestras posiciones y vamos a pelear por los recursos de los bonaerenses, que es lo que fuimos a hacer ayer. Y bueno, hoy le pasé al jefe de gabinete un repaso de todo lo que habíamos hablado ayer, y para ir trabajando y coordinando en lo que quedamos. Ministro, buenos días. Federico Llanes lo saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? En la conferencia de prensa que dio en su momento el gobernador, habló de presentar un proyecto de ley para hacer como una suerte de RIGI provincial para atraer inversiones, puntualmente esta que ahora va a Punta Colorada. Primero quería saber en qué estado está esa situación del proyecto de ley, y si, en caso de que esté yendo para adelante la idea, si tienen otras empresas que se quieran instalar. Mira, nosotros estábamos trabajando ese proyecto de ley, esa ley de fomento de inversiones estratégicas para la provincia de Buenos Aires, lo estábamos trabajando en su redacción, por un lado, y lo estábamos trabajando como corresponde políticamente en la legislatura, teniendo en cuenta que además nosotros en la legislatura no tenemos mayoría en ninguna de las dos cámaras, y por lo tanto, para poder ser aprobado requiere de un trabajo político, de un trabajo entre el Ejecutivo, obviamente nuestro bloque, la presidencia de diputados, la presidencia de senadores y la oposición, o por lo menos parte de la oposición. El día que se adelantó el anuncio de localización, que nos habían dicho que iba a ser a mediados de agosto, el día que se adelantó el anuncio, estaban yendo nuestros legisladores, junto con otros legisladores de la oposición, a ir a mirar directamente en terreno cuáles eran las instalaciones del puerto, a reunirse con los miembros del directorio del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, a reunirse con el intendente Susbieles, etcétera, para ir trabajando estas cuestiones.
Y además nosotros le habíamos planteado directamente a YPF, lo había hecho el gobernador, al presidente Horacio Marín, que esta ley de fomento a las inversiones estratégicas la queríamos trabajar de conjunto para que sea una ley que sirva justamente para la localización de este puerto de licuefacción en Bahía Blanca, como se venía hablando hace 7 años, Lamentablemente adelantaron el anuncio, no nos permitieron trabajar de conjunto este proyecto. Bueno, ahora nosotros lo seguimos trabajando por nuestro lado, porque obviamente puede aplicar a otras inversiones eventuales que se puedan establecer en la provincia de Buenos Aires, que repito, no es que hay inversiones que quieren venir a la provincia, vienen permanentemente. Hoy en la provincia de Buenos Aires está el segundo proyecto de inversión más grande de la Argentina, que es la ampliación del puerto de Coronel Rosales, que es el principal puerto por donde se despacha crudo, petróleo. Es un proyecto de más de 500 millones de dólares que está en construcción en este momento. Ministro, estamos hablando con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Dos temas puntuales que no son específicamente quizás de su área, pero por el rol que usted tiene quizás puede responder. Hay una decisión de quitar subsidios en el nacionales al transporte de colectivos, ya se lo notificaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo afecta al área metropolitana. ¿Pueden llegar a aumentar los boletos? Mira, efectivamente entiendo que le notificaron al gobierno de la ciudad que le iban a quitar los subsidios al transporte interno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo he tenido alguna conversación con Néstor Grindetti al respecto, que me consultó, y lo que le expliqué, y bueno, también lo hablamos con el gobierno nacional, obviamente, la provincia de Buenos Aires ya nunca recibió ese subsidio. Los subsidios al transporte en la provincia de Buenos Aires los paga la provincia de Buenos Aires y siempre los pagó la provincia de Buenos Aires. En este gobierno, en el gobierno de Alberto Fernández, siempre la provincia de Buenos Aires pagó esos subsidios con recursos propios. O sea que están emparejando la situación con la provincia de Buenos Aires en ese caso. Lo que sí nos va a afectar, que es un anuncio que se hizo recientemente, es que van a quitar los subsidios que sí se recibían o que en realidad no los recibía la provincia de Buenos Aires, sino que los recibían directamente las empresas de transporte, de lo que se conoce como el boleto integrado, que es cuando una persona toma 2 o 3 transportes públicos y se va cayendo el valor unitario de los sucesivos boletos. Y esto quiero plantearlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, porque muchas veces otras jurisdicciones, otras provincias del interior dicen no puede ser que esté más barato el boleto en la provincia o en el AMBA que en otras provincias. Hay que tener en cuenta que gran parte de los que toman transporte público en el AMBA toman justamente 2 o 3 transportes públicos, y en general en las provincias eso no pasa. Toman uno directamente en promedio. No tenemos el promedio. En el AMBA son casi 3,1 transportes públicos por día que toma cada persona en promedio. Claro. O sea que, si bien es cierto que había un subsidio mayor por el boleto integrado, eso responde a que la gente en el AMBA, para poder movilizarse, no sé, del conurbano bonaerense a un trabajo en Capital o a otro punto del conurbano bonaerense, en general toma un colectivo, un tren, un subte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay que entenderlo también en estos términos. Pero sí nos afecta la reducción del subsidio al boleto integrado, porque eso sí va a impactar sobre el costo del transporte, claramente. Y hago la última, una decisión que ha tomado la Ciudad de Buenos Aires de prohibir el uso de celulares, teléfonos celulares, móviles en primaria, y pedir una regulación muy estricta en secundaria. ¿En provincia van a tomar alguna medida similar? ¿Lo están estudiando? No, nosotros no estamos de acuerdo con esa medida. Nosotros ya lo trabajamos en la provincia de Buenos Aires, en las escuelas, en las aulas, en donde el docente tiene la responsabilidad sobre el uso que se le da a los celulares, porque los celulares también muchas veces pueden tener un uso pedagógico, de búsqueda de información, de hacer trabajos prácticos, etcétera, etcétera. Eso es una potestad que nosotros les damos a los docentes dentro del área, que son los que permiten o no, en determinado momento del curso, que se usen o no los celulares, que me parece una forma más correcta que la prohibición. Porque, repito, es un instrumento, el celular puede ser un instrumento, sí, obviamente, de distracción. Sí, también puede ser un instrumento de distracción, sí. Puede ser de distracción, pero también puede ser de estudio. Es un debate que está en todo el mundo, Es un debate muy complejo. Sí, no es un debate válido. Nosotros hemos tomado otra posición, que sean los docentes los que regulan el uso del celular
dentro del aula, y si hay un trabajo de investigación, por ejemplo, es el docente el que dice, bueno, ahora saquen sus celulares y averigüen determinada capital del mundo, o lo que sea, no lo voy a o meter lo en que este se esté lío, buscando. no lo voy a meter en este lío, pero ahí también la autoridad del docente, ¿no? Que es otra cuestión. Ministro, gracias por atendernos. No, a ustedes, muchas gracias por la nota. Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hicimos varios temas, era interesante poder conversar con él, sobre todo por el nivel de confrontación que están viviendo en este momento con el gobierno nacional, que termina obviamente afectando a la población.